Buenos días, esta es la presentación para las 11ª jornadas de investigación que se van a realizar el mayo 25, 26 y 27 de 2021 por la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Adolfo Alejandro López Ríos, soy cirujano plástico de la Universidad de Antioquia y trabajo en el Hospital San Vicente Fundación. El día de hoy voy a presentarles el proyecto denominado Impacto de la pandemia por COVID-19 de enero a junio del 2020 en la formación académica de residentes en la Universidad de Antioquia. Fue un trabajo en conjunto con el Dr. Eber Armando Jiménez Cotes, quien es residente de cirugía plástica, el Dr. Nelson Darío Giraldo, quien es anestesiólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, y el Dr. Alfredo Salvador Patrón, quien es profesor y cirujano plástico de la Universidad de Antioquia. La infección por el SARS-CoV-2, COVID-19, pues es algo que todos estamos bastante familiarizados. Esto ha generado cambios en los modelos de atención de los pacientes y todo ha generado pues este cambio con el fin de optimizar los recursos, disminuir la transmisión de la enfermedad en general para todos los pacientes y la comunidad en general, y especialmente para el personal de la salud, y esto incluye a los médicos en formación. Esto ha generado igualmente cierre de fronteras, distanciamiento social, cuarentenas de países y ciudades y especialmente en nuestro caso cierre de instituciones académicas. Ha suspendido el comercio y ha limitado las actividades hospitalarias solo urgentes o emergentes. Entonces la formación académica tanto de médicos como residentes de especialidades médicas y quirúrgicos pues se ha visto afectada por esta característica. En general ha habido cancelación de cirugías electivas, de procedimientos en general, y ha habido una disminución del volumen de pacientes tanto en consulta externa, urgencias y hospitalización. Los sitios de práctica pues han generado políticas de no exposición tanto por parte de los centros educativos como de los hospitales o los lugares donde los residentes practican. En general podríamos decir que la pandemia ha generado la mayor interrupción de los sistemas educativos a nivel mundial, con 1.6 billones de estudiantes afectados, 190 países en todos los continentes, y ha habido cierre de escuelas y centros educativos en general. El 94% de la población mundial estudiantil se ha visto afectado por la pandemia, especialmente en los países con ingresos bajos y medios, que se ha comprometido más del 99%. Entonces el objetivo de esta encuesta por parte de nosotros, de este trabajo, es basado en la ausencia de precedentes de estas características y porque no conocemos el impacto real en la adquisición de las habilidades y destrezas en los residentes de especialidades médicas y quirúrgicas. Decidimos realizar este estudio, el cual pretende estimar los recursos, el tipo de adaptación de los residentes, las percepciones de los mismos, y básicamente son residentes de la Universidad de Antioquia en la formación durante el periodo de confinamiento debido al COVID-19. La metodología fue un estudio tipo observacional, descriptivo de corte transversal. Se realizó una encuesta virtual en Google Forms, fue difundida entre los 417 residentes de la Universidad de Antioquia a través de sus correos electrónicos y reforzado por vía chat. Se realizó un consentimiento informado donde se explicó el propósito del trabajo, los objetivos, los posibles riesgos y los datos de contacto de los investigadores. El formulario estaba compuesto por 65 preguntas con 4 componentes: sociodemográficas, aspectos técnico-informáticos, percepción del personal de la pandemia por la COVID-19 y actividades de formación, tanto actividades académicas asistenciales, clínicas, quirúrgicas y telemedicina. Todas las personas tuvieron que ingresar su correo personal y se hizo una prueba piloto con 7 residentes. Este formulario se distribuyó desde el 20 hasta el 27 de julio del 2020 y la participación fue voluntaria y confidencial. No se recolectaron en general datos para identificar directamente a los participantes y se respetaron los principios bioéticos. Se incluyeron en el análisis todas las encuestas realizadas consentidas que fueron contestadas de forma completa, y se realizó una estadística descriptiva de porcentajes, media y desviación estándar y comparaciones por medio de la prueba estadística chi-cuadrado para comparación de proporciones. Este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. El acta es la número 10 del 2020. ¿Qué resultados encontramos entonces? Con relación a las variables sociodemográficas, participaron 156 residentes, la edad promedio fue de 29.9 años y la desviación estándar fue de 4.6 años. Cuando comparamos con otros estudios, encontramos que la población es más o menos semejante a la que en otros estudios con relación a residentes. Hombres fueron 45%, mujeres 55%. El estado civil: solteros 73%, casados 15%,
y unión libre 12%. Cabeza de hogar, sí, en 30 residentes para un 19% y no en 126 residentes para el 81%. ¿Cuántos hijos tienen que dependen de usted? La mayoría de los residentes, 91%, ningún hijo, un residente 9 hijos, perdón, un hijo 9 residentes, 2 hijos 4 residentes, 3 hijos 1 residente. Aquí vemos las especialidades que participaron en esta encuesta. Vemos que hay un grupo importante de la mayoría de las especialidades, tanto clínicas como quirúrgicas. De los años de residencia, vemos cómo participaron de la mayoría de los años. La mayoría de las residencias son de 3 años. Y hubo residentes de primer año 60, segundo año 54, de tercer año 38, de cuarto año 2 residentes y de quinto año 2 residentes. Las personas con las que conviven, la mayoría de los residentes viven en el núcleo familiar, esposo, esposa, hijo, padres o hermanos. 106 residentes, que corresponde al 79%. 22 viven solos, 9 viven con otros familiares y 16 con amigos o compañeros. Convive con personas de alto riesgo para COVID-19, adultos mayores de 60, comorbilidades crónicas, enfermedades cardiopulmonares, EPOC, asma, obesidad o inmunosupresión. Sí, 47% de los residentes, no 53%. El segundo grupo de preguntas fue de aspectos técnicos e informáticos. Estas son 2 preguntas únicamente. Se preguntó si cuenta con dispositivos electrónicos tipo equipos, PC, tablets, laptop, que le permitan realizar las actividades académicas virtuales. El 100% dijo que sí. Y la otra pregunta está relacionada con la conexión a internet. La mayoría de los residentes respondió que era excelente o buena, aceptable 35 residentes y deficiente únicamente en 6 residentes para el 4% de los encuestados. La tercera sección relacionada con la pandemia, la percepción personal y la seguridad. La mayoría de los residentes está de acuerdo con la declaración del estado de emergencia y de activación de la cuarentena general obligatoria en Colombia. El 95% de acuerdo, el 4% indiferente y el 1% estaba en desacuerdo. ¿Se ha sentido discriminado o rechazado en ambientes no hospitalarios por ser personal de la salud? Sí, 30% de los residentes, 47 de ellos respondieron que sí. Existen varios estudios donde han demostrado que esto fue un fenómeno que está pasando y ha pasado, y vimos el cambio como los residentes dejaron de salir a la calle con pijama o bata de cirugía o ese tipo de cosas y se cambiaban para no ser reconocidos como personal de la salud, y esto pues en muchos aspectos pues de su vida. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la formación en aspectos teóricos recibidos en su residencia durante la pandemia? La mayoría de los residentes estuvo satisfecho, muy insatisfecho un grupo más pequeño de 30 residentes e insatisfecho en 28 de los residentes. Con relación a las actividades prácticas se notó una disminución con respecto a la pregunta previa. En esta, pues satisfechos con las actividades prácticas 10% de los residentes, insatisfecho en 60 de los residentes y muy satisfecho en 10 de los residentes. ¿Cómo califica de forma global el apoyo recibido por parte de la universidad durante la pandemia? Deficiente, 31 residentes lo reportaron así, aceptable y bueno 53 y 52 y excelente 19 residentes. ¿Cuál aspecto considera ha tenido el mayor impacto negativo durante su formación académica durante la pandemia? Un grupo importante de residentes sintió temor con relación a la salud y el riesgo de contagio por el COVID, luego seguido de situaciones económicas, luego de familiares, luego de movilidad y finalmente por conectividad a internet. Esto igualmente lo estudiaron otros estudios, otros trabajos durante la pandemia donde se encontraban hallazgos semejantes, básicamente por el temor a la salud y los riesgos de contagio por COVID-19. ¿Ha considerado cambiar de especialidad? El 96% dijo que no, el 1% consideró que sí, el 3% consideró que tal vez. ¿Ha considerado retirarse de su programa de posgrado? El 90% dijo que no, 6 residentes respondieron que sí y tal vez 10 residentes. Esto es una pregunta pues que le genera uno como inquietud, cómo la especialidad que está realizando le genera dudas si continuar o no haciéndola. ¿Ha tenido que mudarse de su hogar por miedo a contagiar a sus familiares? 80% respondieron que no, sin embargo 31 residentes, que corresponde al 20%, respondieron que sí. Esto se ha visto en otros estudios donde parte de las estrategias encontradas es
generar hoteles o lugares de estancia temporal durante la pandemia para las personas con mayor riesgo de contagiar a sus familiares o por sentirse discriminados o por tener problemas al identificarse como personal de la salud cuando llegan a su sitio de residencia. En este momento, el final de la pandemia, al final de la entrevista que fue para julio, se le había diagnosticado infección por COVID a 2 residentes, 154 habían reportado que no le habían diagnosticado. Yo creo que si hacemos este estudio ya, las cifras van a cambiar notoriamente luego de varios meses después de esta encuesta. ¿Se siente capacitado para atender pacientes con infección por COVID? Sí, 37%, no 63%, a pesar de que hay mucha información, pero no se sienten capacitados para realizar la atención de pacientes. Con relación a la actividad física, deporte durante el periodo de la pandemia, pues es llamativo que el 87 de los residentes respondieron que sí, 56%, 44% reportaron que no. Igualmente, si ha realizado algún hobby o actividad lúdica durante el periodo de la pandemia, por ejemplo, ejecutar algún instrumento, manualidades, lectura de una novela, etc., 62% respondieron que sí. ¿Ha requerido consultar por soporte psiquiátrico o psicológico durante la pandemia? Sí, en 22%, que corresponde a 35%. Durante la pandemia se ha visto que muchas personas, hay varios estudios relacionados con insomnio, alteraciones psiquiátricas y mentales, y por lo tanto se recomienda que sea una de las cosas a tratar durante este tipo de pandemias, y realmente pues ha sido algo que ha existido y la universidad ha soportado a los residentes en este sentido. ¿Se ha visto afectado económicamente durante la pandemia? Sí, en 54%, no en 46%. Con relación a la autoformación y autoaprendizaje durante la pandemia, consideran que es aceptable en 110 de los residentes, excelente en 32 y deficiente 14 de los residentes lo califican así. Con respecto a la disponibilidad de elementos de protección personal en los sitios de rotación, se ve como la mayoría han reportado que tienen agua y jabón, gel antibacterial, mano, monogafa y visor de seguridad, patas y guantes, mascarilla N95, mascarilla quirúrgica. Pues más del 50% reportaron que tenían esta disponibilidad, poco disponible un grupo menor y realmente no disponible fue en una minoría de las personas, y eso se correlaciona con otros estudios que se realizaron y evidenciaron que definitivamente pues sí existe, pero existen limitantes. Contando con adecuadas medidas y equipos de bioseguridad, ¿retornará o retornó a sus actividades prácticas esenciales? La mayoría respondió que sí, en el 94%. Con relación a las actividades hospitalarias durante la pandemia, pues se nota como un grupo importante de residentes no tuvo ninguna actividad ni en urgencias, ni en cirugía, ni en consulta externa, ni en rondas hospitalarias. La consulta externa fue la que más disminuyó. Pocas actividades en urgencia, cirugía, consulta externa, ronda hospitalaria fue lo que percibieron algunos residentes. En promedio, la ronda hospitalaria es lo que más estuvo como presentándose en ese periodo, y muy pocos residentes en general reportaron que era aumentada tanto las urgencias como la cirugía como la consulta externa, y esto depende del grupo, del tipo de especialidad que se esté hablando. Con relación a las actividades esenciales clínicas, quirúrgicas y telemedicina, encontraron que durante la pandemia se ha interrumpido sus prácticas asistenciales en hospitales o centros de salud, sí, en el 81% de los residentes. ¿Cuántos días ha estado o estuvo sin prácticas en los diferentes sitios de rotación debido a la pandemia? En general, el rango fue de 0 a 160 días, media 31 días, con una desviación estándar de 29 días, o sea, un mes prácticamente sin actividades. Con relación al número de residentes por el número de días a la semana en promedio que participaron de actividades tanto de consulta externa, cirugía, ronda hospitalaria de urgencias, encontramos como en consulta externa hubo gran variedad de días que participaron. 0 días en la participación 33 residentes, 1 día 17, 2 días 20, 3 días 22, 4 días 5, 5 días 7. Con relación a cirugía, ninguna cirugía 0 residentes, 14, una cirugía a la semana 14 residentes, 2 días a la semana 21, 3 días por semana 0 residentes, 4 días 19, 5 días 20, y así mismo pasa con ronda hospitalaria en urgencias. Es difícil sacar una conclusión con base en esto.
¿Cómo cuantifica según su bitácora de procedimientos el volumen de pacientes quirúrgicos atendidos durante el periodo de la pandemia? Bajo 55 residentes, normal o promedio 32 residentes, alto 4 residentes y ningún procedimiento 3 residentes. Distribución del número de cirugías registradas en la bitácora de procedimientos por mes. En general, se ve como la media de cirugías en enero fue de 23 cirugías, en febrero 19, en marzo bajó a 12, en abril a 8, en mayo nuevamente 12 y en junio 15. En general, una baja importante con relación al número de cirugías y procedimientos de los residentes que realizan actividades quirúrgicas. ¿Ha participado en actividades de telesalud durante la pandemia? Sí, 53% de los residentes. Los días de la semana que ha realizado telemedicina o teleasistencia: ningún día a la semana 9 residentes, un día a la semana 11 residentes, 2 días a la semana 7, 3 días 29, 4 días 10 y 5 días 18. Esto depende de cada grupo de especialidad. En caso de estar realizando actividades asistenciales, está realizando actividades académicas con los médicos especialistas en el sitio de práctica, es decir, no con los profesores. Ninguno 12 residentes, poco 40 residentes, normal o promedio 66 de los residentes, es decir, 46%. Incrementado 30 residentes, es decir, 21%. Ahora, con relación a las prácticas en simuladores, siendo una estrategia que estaba descrita como una de las alternativas durante estos cierres, pues únicamente 9% de los residentes, es decir, 10 residentes, reportaron haber realizado prácticas en simuladores, 106 no realizaron prácticas y 40 consideraron que no aplica esta tecnología para ellos. Ha realizado actividades de investigación como elaboración de proyectos, recolección de datos, análisis de información, preparación y publicación de artículos científicos durante la pandemia. Sí, lo reportaron 114 residentes, 73%, no en 42 residentes. En caso de realizar actividades de investigación, ¿cuántas horas a la semana ha destinado para el desarrollo de investigación? Pues el rango fue de 0 a 36, la media fue de 4 horas, 4.26, que es lo normal de una tarde de investigación. Entonces la pandemia pues no estimuló a mayor número de horas, no sabemos si es que investigaba menos antes. En caso de realizar actividades de investigación, ¿cuántos artículos ha sometido o preparado para publicación? 0 artículos 64 residentes, 1 artículo 60, 2 artículos 20, 3 artículos 4, 4 artículos 7 residentes y 6 artículos 1 residente. La participación en webinars o congresos virtuales, pues sí, 152 residentes, no 4 residentes. Y en caso de participar, ¿a cuántas ha asistido entre enero a junio aproximadamente? La media fue de 12 reuniones en promedio. Con relación a las reuniones con docentes durante la pandemia, pues 152 reportaron que sí han participado. ¿Y cuántas ha asistido por semana en promedio? Pues la media es a 5 reuniones por semana. Y la presentación de seminarios virtuales, pues todos los residentes respondieron que sí lo han realizado. ¿Cuántos ha realizado por mes? La media es de 6 seminarios por mes realizados por los residentes. ¿Cuántas horas de formación académica ha destinado por semana? Pues la media es que han dedicado 28 horas semanales para las actividades académicas. En conclusión, podemos decir que los programas de especialización clínica y quirúrgica debido a la pandemia del COVID-19 se vieron afectados en el primer semestre del 2020 como cualquier otro proceso educativo a nivel mundial. Identificamos cómo muchos programas presentaron modificaciones en sus agendas educativas y como una disminución del número de actividades asistenciales y prácticas, aumentando significativamente las actividades basadas en las tecnologías de la información y la comunicación. Los residentes reportaron haber podido realizar más del 80% de las actividades planeadas, adecuándose a los requerimientos mínimos necesarios en este tipo de formación. Y esos hallazgos pueden ser el punto de partida para futuras discusiones relacionadas con la educación médica en el contexto de las limitaciones similares o de continuar con estas restricciones dadas por la pandemia. Muchas gracias.